Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Mateo Reyes y a continuación vamos a hablarle acerca de la asignatura de Ciencias Naturales en su subnivel elemental correspondiente al cuarto año de Educación General Básica. En la unidad número 1 hablaremos de fuerzas físicas y materia. Dentro de esta unidad encontramos tres objetivos de aprendizaje que vamos a utilizar. El primero de ellos es experimentar y describir los cambios y el movimiento de los objetos por la acción de la fuerza. Indagar en forma experimental y describir los estados físicos de la materia y sus cambios y verificarlos en su entorno. Comprender que la observación, la exploración y la experimentación son habilidades del pensamiento científico que facilitan la comprensión del desarrollo histórico de la ciencia, la tecnología y la sociedad. A continuación, en esta unidad hablaremos de la materia. Bueno, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pueden ser personas, animales o cosas. Por ejemplo, puede ser, en animales puede ser un gato, perro, chivo, burro, un cerdo, caballo, camello, etcétera. Para, para personas pueden ser niños, adultos y personas de tercera edad. También, y para cosas, como podemos ver en esta imagen, pueden ser una pelota, un hueso, una roca, una lata, un lápiz, una mesa, una guitarra, una silla, una botella de agua, etcétera. Muy bien. ¿Por qué? Porque esto corresponde a la masa, peso y volumen. Y en pocas palabras, la materia es todo lo que nos rodea en nuestro entorno. A continuación vamos a hablarle acerca de las propiedades físicas de la materia. Son las características de la materia que se pueden observar y medir sin la necesidad de cambiar su estado. Entre estas características se encuentran la masa, volumen, inercia, comprensibilidad, elasticidad, divisibilidad y punto de ebullición. Masa es la cantidad de materia medida en kilogramos y se representa con las siguientes siglas que son K y G. Volumen es el espacio ocupado por la materia, medido en litros o en metros cúbicos. Cuando nos referimos a litros, su sigla representativa es la L minúscula. Y cuando nos referimos a metros cúbicos, sus siglas representativas son la M minúscula elevado a la tercera. Inercia es la capacidad que tiene la materia para mantenerse en estado de reposo o en movimiento. Comprensibilidad es la capacidad de la materia para reducir el volumen al ser sometida a la presión, pero manteniendo otras propiedades intactas. Tenemos la elasticidad, que es la propiedad de la materia para volver a su estado original después de haber sido comprimido. Divisibilidad es la propiedad de la materia para ser dividida en nuevas partes. Y por último tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la materia hierve. A continuación vamos a ver en cuánto se dividen los estados de la materia. Los estados de las materias se dividen en tres.
que son el estado sólido, líquido y gaseoso. En este cuadrito vamos a ver las características que posee cada estado. Por ejemplo, en el estado sólido tenemos una de las características es que tiene forma definida. También se puede sentir, coger y tocar fácilmente. Puede ser duro, suave, frágil, elástico, rígido o flexible. Ejemplos del estado sólido. Tenemos una piedra, una madera, un hielo, un caucho, cuero, tela, etcétera. Muy bien. Y en conclusión, ¿por qué pasa esto? En los estados sólidos, las fuerzas que se ejercen entre sus átomos son muy fuertes, por lo que están muy pegados entre sí. Excelente. Ahora vamos a ver las características que posee el estado líquido. Una de las características que posee el estado líquido es que no tiene una forma definida, adopta la forma del recipiente que lo contenga. Es muy difícil de sostener con las manos, pero se siente y se puede ver fácilmente. Puede ser espeso, fluido o viscoso. Ejemplo de ello tenemos el agua, que podemos verlo, la leche muy bien, el aceite, la miel, el yogur, el vasito de jugo, etc. ¿Por qué se produce esto? En los líquidos, las fuerzas son menores, por lo que los átomos están sueltos. Muy bien. Ahora vamos a ver las características del estado gaseoso. No tiene una forma definida, ocupa todo el espacio del recipiente que lo contenga y adopta su forma. Otra de las características es que no se puede coger con las manos. Es difícil de ver, pero es posible sentir su presencia. No tiene atributos distinguibles a simple vista. Ejemplo de ello tenemos el aire, el vapor del agua, las burbujas dentro de una gaseosa y también tenemos la neblina. Y en sí esto se produce porque en los gases las fuerzas son muy débiles, por lo que los átomos están muy sueltos, separados uno de los otros. A continuación tenemos cambios de estado físico de la materia en la naturaleza. La materia puede experimentar cambios de estado físico. Cuando esto ocurre, simplemente modifica su forma, su aspecto, pero su composición sigue siendo la misma. En general, el cambio es reversible. Esto significa que la materia puede regresar al estado en el que estaba antes de la transformación. Los cambios de estado físicos en la materia son de líquido a sólido, pasa por un proceso de solidificación, de líquido a gaseoso, de condensación, y para retomar a su estado base, podemos, aquí ingresa la etapa de la sublimación regresiva. Muy bien. Ahora, vamos a ver en qué consisten los cambios y cómo influyen en ellos el aumento o la disminución de temperatura. Para ello vamos a hablar de la función. Es el cambio del estado sólido a líquido. Ejemplo, cuando encendemos una vela, la cera se calienta y se desliza o
Cuando sacamos de un congelador un helado, se derrite porque la temperatura ambiental es superior a la del congelador. Y por ejemplo, ahí tenemos la vela. La evaporación es un cambio de estado líquido a gaseoso. La ropa recién lavada está empapada de agua. Cuando se calienta por ocasiones de los rayos solares, el agua se evapora, es decir, se convierte en vapor que abandona la ropa y flota en el aire. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que es la ropa, secando la ropa, y tenemos la sublimación. En condiciones especiales es el cambio del estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Ejemplo, bajo ciertas condiciones ambientales como las temperaturas muy bajas, la nieve se calienta y se sublima. Esto significa que pasa el estado gaseoso sin derretirse primero. Otro ejemplo de sublimación es el hielo seco que se evapora sin antes derretirse. Y aquí tenemos otra imagen de ejemplo. A continuación sigue la condensación. Es el cambio del estado gaseoso a líquido. Ejemplo, bajo ciertas condiciones ambientales como temperaturas muy bajas, la nieve se calienta y se sublima. Esto significa que pasa de estado gaseoso sin derretirse. Otro ejemplo de sublimación es el hielo seco, que se evapora sin antes derretirse. Ahora vamos a hablar acerca de la solidificación, que es el conjunto de estado líquido a gaseoso. Ejemplo, en un volcán en erupción, la lava se encuentra en estado líquido porque viene del interior de la Tierra donde la temperatura es muy elevada y al enfriarse la lava se solidifica y forman las rocas. En una vela encendida, la cera fundida desciende por la vela, pero a medida que se aleja del fuego se enfría y se solidifica, formando comúnmente las llamadas lágrimas de cera. Y por último tenemos la sublimación regresiva. En condiciones especiales es el cambio de estado gaseoso a sólido sin pasar por el líquido. Ejemplo, la formación de la escarcha sobre las hojas ocurre por la sublimación regresiva, que consiste en el enfriamiento rápido del vapor del agua presente en el aire hasta convertirse en hielo. Esto también ocurre en determinadas condiciones ambientales como las temperaturas muy bajas. Bueno, hemos concluido la clase del día de hoy y por medio del WhatsApp les voy a enviar un link para poder realizar un quizzing. Quizzing con lo que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, qué es la materia, las propiedades de la materia y los cambios físicos de la materia, y también me estaba olvidando de del estado sólido y líquido y gaseoso. Así que fue un gusto y nos vemos hasta la siguiente clase.